acaban de aprobar en el plan de desarrollo, hoy venía oyendo en el carro que me trajo el compañero que me trajo, que aceptaron en el plan de desarrollo contratación por debajo del salario mínimo, es decir, la flexibilidad total, y cotizaciones a los fondos privados y a Colpensiones, pero debo decirles de paso que viene una reforma pensional que va a intentar acabar con Colpensiones, para que la torta de las pensiones se la aprueben todos los fondos, se la apropien todos los fondos privados. Entonces van a poner a cotizar a la gente, el vendedor de la tienda, al del barrio, al de la lotería y tal, no, cotice lo que pueda y después le devolvemos una parte proporcional a lo que usted cotizó por debajo del salario mínimo. ¿Qué les estoy mostrando? Que la nueva realidad de inversión internacional, más lo que hacen las élites internas, o sea, los dueños del capital adentro, es bajar cada vez más el costo del trabajo para poder aumentar sus ganancias. En términos de Marx, eso se llama plusvalía, aumentar plusvalía, o sea, apropiación de trabajo excedente de los trabajadores para acumular ganancia de los capitalistas. Entonces, estoy en la internacionalización. Entonces, cambiaron, es decir, ahora un carro no se produce, la Ford no produce el carro todo en Estados Unidos. La Ford produce, ya le estaba diciendo el ejemplo de Hyundai, una parte en Argentina, una parte en Vietnam, o sea, dividieron de tal manera el trabajo que en cada país usted puede hacer una parte de un producto que luego se vende en otra parte. ¿Ya? Y eso les permite reducir enormemente el costo del trabajo. Es decir, hicieron una programación de inversión internacional para reducir al máximo los costos salariales, pero también los derechos de los trabajadores. Si ustedes ven cuáles son los argumentos del gobierno para bajar por la vía de reformas laborales, para quitar derechos, es que supuestamente los trabajadores que están formalizados ganan mucho salario y entonces hay que bajar los derechos de los trabajadores. Aquí se ve una ley laboral que es una barbaridad, la del 2003, la 789 del 2003. Allí se acabó el salario triple dominical. Ahí alargaron la jornada hasta las 10 de la noche, o sea, solo hay jornada nocturna a partir de las 10 de la noche. Después la bajaron a las 9. Acabaron toda una cantidad de derechos. Establecieron el contrato a término fijo, como lo general. O sea, aquí se acabó ya, como está pasando a nivel internacional, el contrato a término indefinido. ¿Ya? Cuando usted ve lo que es la exposición de motivos de la ley, ¿saben lo que es la exposición de motivos, no? O sea, una ley tiene que tener una justificación para que después venga el articulado, ¿ya? Eso se llama exposición de motivos. Normalmente hace el gobierno con su de desarrollo, que en 2 horas, ¿ya? ¿Saben lo que es pupitear? No, hacer esto. Entonces se para ya el presidente y dice, tal artículo, tal, ¿ya? O sea, todo está amarrado ya previamente, digamos, en las mayorías del Congreso. Bien. Entonces, esa forma de organizar el trabajo a nivel internacional permite una captura enorme de ganancias. Por eso, les decía, en las reformas laborales, lo primero que se establece, o lo primero que alegan es, tenemos que bajar los salarios para que vengan los inversionistas. O sea, si no bajamos los salarios, no van a venir los inversionistas, ese es el argumento, porque los inversionistas están controlando internacionalmente toda la producción, dividiendo el trabajo en partes que antes se hacían en un solo país. ¿Se entiende eso? Ese punto de partida es muy importante, la reestructuración del trabajo a nivel internacional. ¿Estamos? ¿Hay dudas sobre eso? ¿O se entiende más o menos? ¿Se entiende? ¿Y por qué entonces nuestras élites tienen que bajar los salarios para que vengan los inversionistas? Una última, a mí me gusta siempre ejemplificar, no dejar así la carreta general. Por ejemplo, una reforma tributaria que acabó con los impuestos de nómina para el SENA, no sé si ustedes saben eso, para el SENA y para el ICBF. Eso se llamaba antes rentas para fiscales. O sea, usted tenía una nómina y descontaba una parte que iba directamente al SENA y al ICBF.
al ICBF. Se suponía que ese dinero era, el SENA es para la formación de los trabajadores y el ICBF para que se cuiden los hijos de los trabajadores mientras los padres laboran. Ese era el sentido de esas instituciones. Eso se desfiguró. Pues la reforma tributaria acabó con esos aportes obligatorios a estas entidades bajo el argumento que eso era muy caro para los empresarios. O sea, este mundo transnacional organizado para bajar trabajo, para chupar cada vez más ganancia, vía de reducir los derechos y el costo laboral que afecta a los trabajadores en general, es una forma de organizar legislaciones que van tumbando derechos poco a poco y que van reduciendo las posibilidades de derechos de los trabajadores. Ese es el punto de partida de todo. ¿Ya? Eso es lo que cambió en el mundo del trabajo. Y por eso la justificación de baja el salario para que vengan los inversionistas. ¿Ya? Al punto de lo que les dije hoy, salarios por debajo del mínimo. O sea, están hablando de la posibilidad de salarios hora también. Reducción de los regímenes de pensiones. Bien, ese es el punto de partida. ¿Qué consecuencia tuvo eso adicionalmente? Eso en términos económicos, y no se compliquen mucho, los economistas les gusta utilizar términos estrafalarios para que no se entienda, entonces ellos salen con unas tablas y unos planos y entonces les dicen, entonces por eso hay que subir los impuestos, entonces por eso hay que hacer tal cosa. Pero a la hora de la verdad las cosas son más simples que lo que se presenta, y una de las formas de dominación es enredar con lenguaje lo que deben ser formas más simples para que entiendan los trabajadores y la población. Entonces utilizan todo un lenguaje, una jeringonza tecnocrática para hacer aparecer como que solamente esos técnicos del establecimiento son los únicos que saben y nosotros tenemos que aceptar casi que acríticamente a la manera, ¿no? A la manera del púlpito cristiano, tenemos que aceptar lo que ellos digan porque esa es la verdad, no se le puede discutir. ¿Ya? Hay una cosa ideológica en eso también, en el control en hacer aparecer que los técnicos son más importantes que la población, en hacerle creer a la población de que los técnicos son los que saben y nosotros no sabemos absolutamente nada. ¿Ya? Que tiene que ver también con otra tradición que digo de paso, que en Colombia hay una cosa que se ha llamado república oligárquica, es decir, que aquí 8 o 10 familias han manejado este país desde hace 200 y pico de años. Entonces siempre son los mismos, los Lleras, los Ospinas. Entonces, como es una cúpula tan cerrada de familias, pues hacen aparecer como que ellos son los únicos que saben y el resto de la población tiene que seguir sometida a ese tipo de estructura familiar. Bien, pero entonces ese es el punto de partida. A eso se combina también las exigencias que hace el gran capital de que les bajen los impuestos. Entonces aquí viene otro tema que se llama exenciones tributarias, es decir, lo que han logrado estos inversionistas es que por un lado les bajen el costo del trabajo, entre comillas el costo, o sea, para nosotros derechos y estabilidad laboral, y por otro lado que les bajen los impuestos. Entonces usted tiene la última, para poner ejemplos, la última ley tributaria que se conoció como la ley de financiamiento, la que aprobaron en diciembre también a pupitrazo limpio, ¿ya? Les hicieron 3 exenciones que son claves. Se entiende lo que es exención, ¿no es cierto? Ya debo pagar algo, pero me eximen, ¿ya? O sea, yo debo pagar un impuesto, pero me dicen no, le doy el derecho a que no lo pague. Para poner ejemplos, antes de presentarles la ley de financiamiento, los ingenios del Valle del Cauca les hicieron unas exenciones grandísimas para que se pasaran de azúcar de comida a azúcar de carros. Es decir, ustedes saben que hoy hay combustible vegetal para mover parte de lo que es carros y energía en general, ¿ya? Que es lo que se conoce como agrocombustibles, que es un gran negocio. El ingenio del Cauca tiene una gran piscina de etanol que destruye el territorio todavía más que la producción de caña convencional, que de por sí destruye muchísimo el territorio, pero ese etanol es rentable porque además el gobierno les garantiza que se sube pegado al precio de la gasolina y eso les da una rentabilidad enorme, grandísima. ¿Ya? Para ponerles un ejemplo de exenciones. Entonces les dijeron, señores de los ingenios, como ustedes ahora se van a pasar
a agrocombustibles y ¡pum!, les perdonaron una cantidad, les eximieron una cantidad de impuestos. Esos son mecanismos de exención. Hoy en Colombia, la tributación de la renta es la tributación que deben pagar los empresarios, los dueños de la tierra, o sea, los dueños de lo que se conoce como factores de producción, los ricos, los dueños de, digamos, de lo que son, sí, los factores de producción, o sea, tierra, empresas, comercio, ¿ya? La tributación nominal, digo nominal, es decir, lo que deben pagar en lo que aparece pues, en las estadísticas, es del 33%, pero cuando usted va y saca las exenciones, lo que realmente están tributando es sobre el 16%. Y la última reforma tributaria les bajó todavía más, les bajó 3 puntos más de renta. ¿Ya? Entonces es un país donde prácticamente los ricos no tributan. Una de las grandes discusiones que debe hacer en Colombia es por la redistribución democrática del ingreso en materia fiscal. Que no haya exenciones sería una reivindicación inicial. Que no haya exenciones. Que paguen lo que deben pagar. Eso lo dice pues desde los griegos, pasando por Santo Tomás. El que tiene más debe pagar más. Para que los que tienen menos puedan tener hospitales, salud, vivienda y todo lo demás. El neoliberalismo invirtió eso. Y dicen, el que tiene más tiene que pagar menos porque es el que va a hacer inversión. Y como va a hacer inversión, entonces perdonémosle la tributación para que él pueda hacer inversión. Y eso es totalmente falso. Porque un capitalista invierte es porque gana, no porque tiene menos impuestos. El tema de las multinacionales del petróleo es escandaloso. Las exenciones que tienen las multinacionales aquí del petróleo y en general de hidrocarburos es escandaloso. Se inventaron una resolución en la DIAN donde revuelven las regalías con el impuesto de renta. Regalías es una forma de pago diferente al Estado que tiene que ver con el pago por el deterioro del suelo. Porque el petróleo, el oro, los hidrocarburos en general son destructores del suelo. Y entonces, claro, el Estado les cobra un porcentaje porque ahí aparece una cosa que se llama recursos no renovables. Recursos no renovables que usted perfora y eso no vuelven a hacer. Entonces, ese es un impuesto, o sea, un impuesto no, una obligación internacional que viene desde inicios del siglo XX por efecto de destrucción del suelo. Eso es la regalía. Y el impuesto de renta es lo que ganan, con relación a lo que ganan año y lo que debieran pagar año. ¿Ya? O sea, en principio el 33 que ya les dije que está tan abajo, ¿no? Que pagan a la hora de la verdad mucho menos. Bueno, salió una resolución de la DIAN. Aquí vengo otro tema que es clave y que, pues, que todos lo conocemos. Es el problema del lobby de la política y la corrupción de la política. Entonces, ¿cuánto vale una resolución de esas? ¿Cuánto vale una ley? En el plan de desarrollo era una cosa increíble, eso parecía un arbolito de Navidad. Cada gremio llegaba con su exigencia, este bájemele, este súbamele, este. O sea, ya eso es lo que se conoce como el poder corporativo hoy. El gran capital controla la política por la vía del soborno, del dinero, de la corrupción. Bien, dejo eso para decirles. Entonces, las exenciones tributarias tienen que ver con esta reorganización internacional del trabajo. Entonces el inversionista dice, costo laboral bajo y además tributación baja. ¿Ya? Le estoy poniendo el ejemplo de los ingenios y le estaba hablando de la resolución de la DIAN. Una resolución de la DIAN que revolvió regalías con renta y eso le permitió un no pago a las empresas transnacionales de aproximadamente 16 billones de pesos en 3 años. ¿Usted sabe cuántos hospitales se pueden hacer con 16 billones de pesos? ¿Cuántos puestos de salud? ¿Cuánta política social se puede hacer con 16 billones de pesos? ¿Ya? Creo que es un tema muy importante de discutir. Bien, entonces, sigo con el asunto de las exenciones. Entonces dicen, costo laboral bajo y además exenciones altas. Les decía la ley de financiamiento. Cuando usted compra algo, le cobran una cosa que se llama IVA. Los impuestos son de 2 tipos. Uno es directo, que es el de renta que les dije ahora, que se hace sobre empresas, que se hace sobre comercio, y otro es indirecto. Indirecto quiere decir que tú lo pagas sobre el consumo. Eso se llama IVA. ¿Ya? Entonces usted va y compra una camisa y ahí le dicen, precio de la camisa, 40.000 pesos, más tanto de IVA. ¿Ya?
El IVA es el impuesto al consumo. La canasta familiar básica, usted paga una parte por el tomate y otra parte por el IVA. ¿No es cierto? Eso es impuesto indirecto. Lo democrático en un país debe ser que sean más altos los de renta, o sea, los ricos, los de ingresos, que los de consumo. Porque resulta que usted necesita consumir camisas, como el señor Ardila Lulio, como el señor Sarmiento, pero obviamente que usted no tiene los mismos niveles de ingreso de la familia del señor Ardila o del señor Sarmiento, ¿no es cierto? Luego, lo democrático en un país debe ser que los impuestos sean, los de IVA, o sea, los de consumo, sean mucho más bajos que los impuestos de los de arriba, ¿no? Debo hacer la excepción del salario. El salario es, cuando paga impuesto de renta. Lo que pasa es que uno, cuando trabaja en una entidad, como en el caso mío que trabajo en la Universidad Nacional, cuando llega el pago mensual, luego dicen, y tanto por una cosa que se llama retefuente. O sea, nosotros los trabajadores nos lo quitan de una vez, mientras que a los empresarios y a los ricos no se los quitan porque ellos tienen la posibilidad de exención, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que aumentan el IVA, eso es un castigo sobre la población. Aquí llegaron a pensar, ese debate fue público en Colombia en noviembre, llegaron a pensar que le iban a poner IVA a todos los artículos de la canasta familiar básica del 19%. No sé si ustedes vieron ese debate. Que hasta el Congreso llegó a decir, no, nosotros no nos damos la pela por eso, pues o sea, ya eso es demasiado. Pero para que vean ustedes lo que piensan estos neoliberales de la gente y del ajuste. Eso además es muy grave, ¿por qué? Porque este es un país que tiene una concentración del ingreso muy alta. Concentración del ingreso quiere decir que los de arriba tienen casi toda la torta de lo que se produce, mientras que los de abajo tienen cada vez un pedazo menor de la torta. Les voy a dar datos que son alarmantes. Uno, en el sector de la agricultura, o sea, en el sector del campo, rural, el 1% de los grandes ricos de Colombia tiene aproximadamente el 55% de la tierra apta para cultivar. Y 2,5 millones de campesinos viven en el 40 y pico restante, en pequeñas parcelas y demás. Esto además se aumentó con la guerra, con los desplazamientos, 6 millones de desplazados, más lo que eso ha significado en políticas de lavado de activos, de narcotráfico y todo lo demás. Ya 1148, que fue presentada a la comunidad internacional como la gran ley que iba a resolver el problema de los desplazados y lo que se llaman víctimas de la guerra, y resulta que la 1448, que prometió recuperar mínimamente 3 millones de hectáreas, hasta ahora solo ha recuperado más o menos 300, póngale 400.000 hectáreas. ¿Cuánto hay del 2011 acá? Ya vamos para 8 años, y además el gobierno actual dijo que ya no cerraba el ciclo de peticiones de las víctimas. O sea, fracasó desde el punto de vista de la restitución. Bueno, ese es un mecanismo de concentración de la riqueza. Pero los bancos también. 7 bancos en Colombia tienen el 80% de los activos financieros. Todos en Colombia tenemos que sacar tarjetas de crédito o instrumentos que están controlados por 7, 8 bancos. Que además son grupos financieros. Porque Sarmiento tiene bancos, pero al mismo tiempo también es dueño de carreteras, pero al mismo tiempo usted lo había aliado con Odebrecht, pero al mismo tiempo tiene negocios internacionales de papeles, o sea, son grupos, no son solo un negocio, son grupos que entrecruzan negocios. Y en el caso de Sarmiento ha crecido muchísimo por concesiones del Estado. O sea, desde el periodo de Santos fue el dueño de casi todas las carreteras, ¿ya? De todas las concesiones de carretera. Bien. Entonces, eso tiene que ver con concentración del ingreso. Tanto la banca, la tierra, la riqueza del país está concentrada en muy pocas manos. Por consiguiente, una tributación democrática, por ejemplo, pegarle al tema de las exenciones, significaría recuperar mínimamente la posibilidad de una franja de dinero del Estado para poder hacer política social. Yo estoy colocado, no me he ido en el tema de cómo lo internacional está exigiendo, y aquí en Colombia están exigiendo bajarle la tributación, es decir, que de alguna manera acumulan riqueza con exenciones mientras debilitan la posibilidad de que los impuestos vayan a generar derechos sociales. Porque los derechos sociales que ganan es con plata del Estado, ¿o no?
Si usted quiere salud, eso es presupuesto público. Si usted quiere educación, eso es presupuesto público, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces le estaba diciendo, las exenciones en la ley de financiamiento. Les eximieron el IVA a los bienes de capital. O sea, usted trae una máquina y no paga un peso de IVA. Mientras a la gente le están subiendo el IVA, ¿no?, a los grandes inversionistas con el cuento que hay que bajar las tarifas tributarias para que puedan invertir, les bajaron el IVA. ¿Sabe cuánto representa esa exención? 6.5 billones de pesos año. ¿Ya? Les bajaron la renta presuntiva, que es una cosa, de alguna manera, es decir, usted tiene más o menos una finca y un ganado, entonces usted presume que mínimamente tiene que ganar tanto. O sea, que el dueño de la tierra, de alguna manera, tiene que justificar si está por debajo o por encima, normalmente por debajo para tributar menos de lo que le está diciendo el Estado que debe cotizar. Al acabar la renta presuntiva, eso queda totalmente en el aire y usted puede perfectamente decir, no señor, yo no me estoy ganando tanto, yo estoy ganando mucho menos, la mitad, ¿no? Esa exención también fue muy importante. Y les bajaron la renta a los empresarios, a los dueños de la riqueza, también del 33 al 28 aproximadamente. Es decir, les bajaron una cantidad enorme por exenciones, que mantiene una política de exenciones y exenciones a favor de los ricos y facilitando la concentración del ingreso. Por eso les hablé del tema de la concentración del ingreso. Ahí, insisto, hay un gran tema de discusión nuestra, digamos, desde el lado democrático frente a esta forma como se obtienen los impuestos y cómo se gastan los impuestos. Bien. Entonces, les estoy diciendo, ¿sabe cuánto representa eso en la ley de financiamiento? Más o menos 9.5 billones. ¿Sabe cuánto van a recolectar en la ley de financiamiento? Más o menos 7 billones. O sea que es una ley tributaria donde va a ser mayor las exenciones que lo que se va a recaudar. O sea que hicieron una ley fue para favorecer, porque esto tiene procedimientos y tal, para favorecer a los ricos en el largo plazo, mientras que la tributación se achata por el lado de darles enormes exenciones. Entonces eso tiene que ver con el nuevo momento donde el capital internacional está diciendo, baje los salarios, baje los impuestos, yo no voy a ese país si no me bajan los salarios, si no me bajan los impuestos, pero eso te pegan también los ricos de aquí, dicen, nosotros como élites también nos sirve muchísimo que nos quiten los impuestos, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera la población con las exenciones está financiando una renta que se la apropian los ricos. Bien, ese es el segundo tema. Entonces, por ejemplo, el plan de desarrollo, para adelantarme en un punto, ¿no?, violaron el acto legislativo del 2016 para planes de inversión en materia de paz. Para ponerte un solo tema que es muy pertinente para ustedes. En los acuerdos de La Habana se había definido un monto para reelaborar territorialmente las zonas deprimidas. No sé si saben ustedes que eso se llama el SOMAC, ¿ya? Las zonas donde hay, pues donde hubo conflicto, donde hay mayor pobreza, mayor marginalidad, que son aproximadamente 120 municipios. En el acuerdo se estableció, conforme un acto legislativo, que cuando se presentara el presupuesto de este año, o sea, el que pasó el 20 de julio del año pasado, debía aclararse proyecto por proyecto y debía haber una inversión mínimo de 10 billones de pesos año. Se violó el acto legislativo, se violó la presentación de proyectos, se violó el monto y el argumento es que no hay plata, para ponerte un solo tema. Entonces, ¿qué dice el Estado como no tiene plata? Entonces dice, no, hagamos eso con una cosa que se llama alianzas público-privadas, donde tú le das al capital privado el grueso de la inversión. Entonces le dice, vaya usted a tal sitio, haga la carretera, haga el camino vecinal, haga el plan de riego, haga lo que sea, y eso, usted pone el 80% o el 90%, nosotros ponemos el resto, pero ellos se quedan con el negocio por un tiempo largo. A la manera que usted ve aquí de Bogotá acá, 2 peajes que te cuestan aproximadamente 20.000 pesos, que los está apropiando el sector privado porque fue el que hizo la carretera, ¿ya? Y hacen un cálculo de rentabilidad donde ellos van a ganar mucho más durante mucho tiempo. Es decir, que la privatización, en el caso concreto de infraestructuras y demás, la privatización lo que está anunciando es que lo que debiera ser un asunto público con presupuestos públicos se vuelve un negocio privado, incluso en las zonas deprimidas que venían marginadas por la guerra y demás. ¿Ya? Eso para responderte tu preocupación.
Entonces, como no hay plata, tú tienes que privatizar. Tú tienes que darle al sector privado algo que debiera ser una bonanza colectiva, que debiera de alguna manera reflejar una necesidad de la población y que se vuelve un negocio privado. Carreteras, infraestructuras, aeropuertos, en el caso de La Paz. Tú ves, por ejemplo, en salud cada vez estamos perdiendo más desde el punto de vista público, ¿ya? ¿Y quién está ganando? Ah, que el capital internacional va a invertir ahora en salud. Ah, que los grandes ricos de los negocios de salud. O sea, lo que debería ser un derecho se convierte en un negocio privado. Esa es la respuesta a... Esto está ligado también a otro tema, que es el tema de la deuda pública, que lo quiero tocar muy de paso, pero estoy en lo de lo internacional. O sea, estoy tratando de pegar a dos columnas lo internacional y cómo se refleja eso en Colombia. Pero para que quede clara tu pregunta, que es muy importante, es decir, en la medida en que tú le quitas impuestos a los ricos, que el Estado se vuelve cada vez más raquítico, digamos, más flaco desde el punto de vista de recursos, pues la tendencia es privatizar. Y se hace no solo en este tipo de proyectos, ya anunciaron que van a vender una parte de Ecopetrol. En este momento Ecopetrol, que es una sociedad anónima, el 85% pertenece al Estado. Ya están diciendo que van a vender otro 10%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida, ellos dicen, en la medida en que no hay recursos, ¿qué queda? La gallinita de los huevos de oro, como se dice coloquialmente, es Ecopetrol, que sigue siendo de alguna manera la empresa más importante del Estado, que no de alguna manera, sigue siendo la empresa más importante del Estado. Entonces tú empiezas a privatizar y a privatizar cada vez más. ¿Ya? Ya voy para allá, ese es el otro tema, endeudamiento. Pero es que quiero tocarlo más global, digamos, porque eso tiene que ver también con lo internacional. Pero en el debate por una tributación democrática, tú puedes plantear perfectamente, entonces, ¿por qué si usted privatiza, todo lo que tú dijiste, vivimos en un proceso de privatizaciones permanentes, ¿por qué entonces aumenta los IVAs? O sea, ¿por qué la población tiene que asumir un Estado que es cada vez menos derechos para la población, o menos presupuesto para la población? Ahora, el argumento de que es un Estado derrochón es el mismo argumento que usaba Uribe contra Santos, que es un Estado derrochón, que tal, y entonces se montan sobre ese cuento, cuando realmente lo que está pasando desde el presupuesto público es totalmente distinto. Yo tocaba un primer punto, y es un presupuesto raquítico porque exime a los ricos y aumenta la tributación de los pobres. Y en un país que tiene tanta concentración del ingreso, los que debieran pagar son los ricos. Este es de los pocos países en el mundo donde después de una reforma tributaria, ¿no?, hay más concentración de la riqueza que antes de una reforma tributaria. Para decirlo de otra manera, después de una reforma tributaria, los ricos son más ricos que antes. Para decirlo todavía mucho más gráficamente. Eso amerita un debate ante la población, es lo que trato de decir. O sea, desafortunadamente la población nuestra todavía no entiende esos temas. Pero tenemos que buscar mecanismos en cascada o virtual o radios comunitarias, lo que sea, que empiecen a tratar de colocar este tema en el centro del debate, porque no es posible que tú sigas cada vez en una población más pobre, sacando los impuestos de ahí y exonerando los de arriba. Al punto que el Plan de Desarrollo llegó a proponer que el Ministerio de Hacienda controlara de manera directa todos los proyectos que los territorios deben presentar. O sea, sacaban hasta el Departamento Nacional de Planeación, para que vean ustedes el nivel de intento de concentración arriba. O sea, están hablando de una descentralización de carreta, pues, para decirlo en un sentido coloquial, porque a la hora de la verdad es cada vez más centralización, por el tema de que cada vez hay menos recursos, entonces desde el centro tienen que empezar a tratar de manejar eso. Eso es lo que están haciendo sobre los OCAEs y sobre los entes de decisión territorial. Pero quiero terminar esta parte con dos ideas centrales, antes de entrar al tema de la deuda, pues, que ha sido aquí preguntado. Uno, en esta reestructuración internacional, ya lo que les dije, que el carro se hace en una parte, se presentan dos cosas que son claves. Primero, que se liquidó o se desestructuraron las formas organizativas anteriores del movimiento sindical y del movimiento obrero en general. Entonces usted tenía antes organizaciones sindicales, estoy hablando en el mundo, no en Colombia, porque en Colombia nunca se permitió. O sea, en Colombia la persecución sobre los sindicatos ha sido brutal. La CUT expresa 3.500 asesinados aproximadamente del año 89 para acá, cuando se fundó la CUT.
Aquí nunca se permitió el sindicalismo de industria. Aquí para hacer un sindicato, se le tenía que avisar primero al Ministerio de Educación, y obviamente el Ministerio de Educación cogía la lista de los que se iban a sindicalizar y los votaba, ¿no? Por allá Bateman, en medio de sus delirios, llegó a decir en el 85 que en Colombia era más fácil hacer una guerrilla que hacer un sindicato, ¿ya? O sea que el tema es complicado desde el punto de vista de la represión laboral, ¿no es cierto? Pero independiente a eso, lo que está pasando en el mundo en general es que se desestructura. Estoy hablando en Europa, por ejemplo, ciudades, para poner, Milán era una ciudad emblemática de la clase obrera. Desde 1920, 30, cuando se hicieron las grandes movilizaciones sindicales, antes del fascismo, antes de Mussolini y demás, la resistencia obrera era Milán y las zonas del norte de Italia. Hoy reestructuraron eso de tal manera que es una ciudad de servicios, y lo que antes era fortaleza sindical, organización y movilización desaparece por la flexibilidad, por el contrato término fijo, porque el capital crea, es una ciudad de venta de celulares, de venta de paquetes de internet, y que acaba con las fábricas convencionales y por consiguiente le quita a la clase, a los trabajadores, los espacios convencionales de resistencia y de organización. Eso es muy importante para entender por qué hoy el movimiento obrero a escala internacional no puede responder a los embates del neoliberalismo. ¿Ya? Y pasa también en Barcelona, pasa también, estoy poniendo ejemplos de ciudades, pasa en Estados Unidos. ¿Por qué Trump ganó? Aquí incluso desde el punto de vista político, un problema grandísimo. Votaron por Trump trabajadores que se han quedado sin empleo en Detroit, en las grandes ciudades, en las grandes capitales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se produjo con esta nueva división, lo que les conté, de que el carro ahora se hace en varias partes y se vende en Corea del Sur, pues lo que eran fábricas de 1.000, de 3.000 trabajadores en Estados Unidos, se convierten en pequeñas fábricas de 300, 500, flexibilizados y con inversión por todo el mundo. Entonces viene Trump y les dice, yo lo voy a volver como el Estados Unidos de antes de la globalización, les voy a volver a dar empleo, voy a hacer nacionalismo, protección y demás, y la gente vota por él porque hay una crisis de empleo en las metrópolis incluso, y en los países que antes tenían grandes inversiones y grandes empresas. Como se flexibilizó todo, como se redujo la inversión, entonces el tema del desempleo es muy fuerte. Pero lo que más me interesa, porque estoy hablando de un público que le interesa la resistencia y las posibilidades de resistir, lo que más me preocupa es, o lo que más nos debe preocupar es que eso terminó desestructurando, ¿cómo le pudiera decir mejor? O sea, limitando las posibilidades de resistencia a los trabajadores porque derrotaron las formas convencionales sindicales anteriores. Usted tenía antes, en Estados Unidos, cuando le iban a cerrar empresas, usted tenía un sindicato de miles y miles organizados empresarialmente, o en Italia o en Francia y tal, y todo eso el capital, por la vía de esto que les conté, de dividir el trabajo ahora en un país, en otro, flexibilizó totalmente, generalizó desempleo y debilitó las formas tradicionales de resistencia a los trabajadores. Eso es lo que explica un momento muy importante de la situación internacional, y es que tú haces más neoliberalismo y más exenciones a los ricos y más reducción laboral y más, pero todavía los trabajadores no tienen capacidad de resistir frente a eso porque sus formas tradicionales fueron derrotadas y todavía no hay formas distintas de organización de los trabajadores y los pueblos que le permitan resistir al paquete neoliberal. Ese tema es clave. Quería transmitirles eso porque es un tema de debate central hoy. Porque hoy, por la reestructuración transnacional del capital, ya no se puede ganar nacionalmente. Hay que pensar en formas internacionales de resistencia de los trabajadores y de los pueblos. ¿Y qué pasó en toda esta reestructuración? Que el grueso de la inversión se fue para China, porque China da una cosa que acaba de decir la compañera de Cúcuta, China da una cosa que se llama maquila, trabajo por debajo de $1 día, en zonas francas. El modelo chino que tanto se pondera es un modelo de control vertical donde los salarios son deprimidos y usted le dice al inversionista transnacional, venga y yo le garantizo el control salarial. Incluso que no haya controles ambientales. Pekín en ese momento está asfixiado de contaminación y demás.
En las zonas esta que dice la compañera, en las zonas de maquila, eso se llama zonas francas a nivel internacional. Y ahí no, eso lo inventaron o lo desarrollaron los norteamericanos en México, en la zona del norte de México, donde empezaron a contabilizar que el salario maquila de un mexicano es 1/10 con relación al trabajador norteamericano. Entonces empezaron a crear zonas que se llaman zonas francas o zonas de enclave, como le queramos decir, en el mundo, donde ahí el capital no tiene impuestos, no tiene controles ambientales, el salario está en el piso. De esa manera se hizo todo el proceso, digamos, de reconversión industrial, que además tuvo que ver con otra cosa, y esto es parte de un tema de la historia de la humanidad. No puede haber ningún imperio o ningún desarrollo de un polo económico grande si no hay una apropiación masiva del trabajo. Eso es Egipto. Usted dice las pirámides de Egipto, sí, bellísimas. Para que Egipto pudiera hacer eso, tuvo que esclavizar todas las tribus a su alrededor, ¿ya? Usted puede decir Estados Unidos para poder hacer el modelo del siglo XX, abrió un proceso de migración hacia finales del siglo XIX, donde entraron millones de trabajadores de Europa y de otras partes del mundo. Es decir, para usted poder hacer procesos económicos virtuosos, usted tiene que hacer una apropiación masiva de trabajo. Eso lo han hecho los imperios, y eso lo hizo China. Sacó como 200 millones de campesinos del centro de China a las zonas del litoral, el litoral pacífico, donde estaba el inicio del cordón industrial. Y los puso a zona de maquila. Les voy a dar un ejemplo. Hoy hay una gran discusión, no sé si a alguno de ustedes les interesa el derecho, una gran discusión en el derecho laboral para que vean cómo han cambiado todas las coordenadas del derecho, de la vida y de la política. Resulta que China tiene una cosa que se llama barcos fábrica. Entonces salen de la costa pacífica de Estados Unidos, California, ¿ya? Y sobre la marcha llegan a Pekín y a las zonas del litoral pacífico chino. Ahí recogen 10.000 trabajadores promedio y los llevan a alta mar. Trabajo maquila, eso es trabajo maquila, compañera. Menos de $1 día, lo que piensan hacer también, que ya están desarrollando aquí en ciertas zonas de enclave y de frontera. Los llevan 10.000 trabajadores a alta mar. Ustedes pueden entrar a un buscador, barcos fábrica China, para que vean ustedes lo que es eso. Los que se enferman o los devuelven o se mueren. ¿Ya? Sí, ya, es que es muy importante terminar esta idea. Esos son los barcos fábrica. Es ya la maquila institucionalizada internacionalmente. Los capitalistas dicen, excelente negocio, porque al mismo tiempo que estamos transportando, estamos produciendo. Es que el capital tiene un problema. Una cosa es invertir y otra cosa es vender. Por eso el transporte siempre fue muy importante en la historia del capitalismo. ¿Qué fue lo primero que hizo el capitalismo tan pronto se desarrolló? Trenes, luego que hizo grandes carreteras, luego que hizo avión. Porque en la medida en que tú vendas más rápido lo producido, tú puedes hacer más ganancia. O sea, el ciclo de rotación entre inversión y venta es muy importante. Los capitalistas de estos barcos fábrica vuelven a repetir una tesis que viene desde Marx, desde el Capital, y es que en la medida en que tú transportes lo producido, puedes vender más rápido. Entonces dicen, excelente los barcos fábrica, porque primero los tenemos a trabajo maquila, y segundo, sobre el mismo movimiento, o sea, después esos barcos salen para otra parte y venden, ¿no es cierto? O sea, es maquila en movimiento. Bien, ¿sabe a qué va la historia? Cuando los sindicatos, sobre todo de Estados Unidos y otras partes del mundo, han denunciado los barcos fábrica, bueno, ese trabajo maquila es un trabajo rutinario, no es el que le pone la manzanita a Apple, el chulo a Nike, o sea, la parte final, que es otro tipo también que es muy importante discutir. No es trabajo creativo, la maquila es trabajo de final de la producción, o sea, no recrea el cerebro, porque el trabajo debe recrear el cerebro. Una de las discusiones centrales que empezó el marxismo fue cuando tú te apropias del trabajo ajeno y tú lo disciplinas, le quitas la capacidad creativa al trabajo, porque confinas al trabajador a que haga lo que necesita el capital, no lo que recrea el pensamiento, desde el punto de vista de un concepto amplio del trabajo. ¿Ya? Bien, aquí vuelvo a los barcos fábrica. Entonces, cuando hay la discusión, ¿sabe lo que dicen los chinos y lo que dicen las empresas norteamericanas, sobre todo? Es que nosotros estamos en alta mar y en alta mar no hay territorio, y como no hay territorio no hay derecho, por consiguiente usted no me puede juzgar. Para que vean dónde están los debates hoy.
O sea, si uno no se coloca en el tema de la transnacionalización, no puede entender todo lo que está pasando en el mundo hoy. Las leyes laborales, las leyes fiscales, los cambios en las transformaciones laborales, los cambios en el tipo productivo, las debilidades de la clase obrera hoy a nivel internacional, la forma como les destruyeron las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas tradicionales, el por qué el neoliberalismo gana y todavía no hay respuesta. Y al contrario, esa es la segunda tesis que quería desarrollar antes de darte a ti la palabra, es... El otro lío es que están apareciendo unos nacionalismos de derecha, o sea, ante la imposibilidad de encontrar una salida de los trabajadores de los pueblos democrática, lo que aparecen unos nacionalismos. Ya les dije en el caso de Trump, Trump salió diciendo: yo vuelvo a ser el Estados Unidos de antes de la globalización, y yo voy a volver aquí a traer el trabajo. No lo puede hacer, pero gana electoralmente, ¿ya? Y lo mismo está haciendo un señor Le Pen en Francia, y lo mismo están haciendo los que aparecieron ahora, un grupo de derecha en España que se llama Vox, que además no solo tiene un discurso de decir volvemos al nacionalismo, sino que además dicen esos migrantes son un desastre y por consiguiente tenemos que sacarlos y tal, porque los migrantes los tenemos que pagar nosotros, los trabajadores de los pueblos españoles, nosotros los trabajadores norteamericanos, nosotros les pagamos la seguridad social, o sea que saquemos esos migrantes, y empiezan a generar, como en el fascismo o el nazismo de los años 20, 30, y esto es un gran peligro hoy a nivel internacional, como en esa época empiezan a desarrollar una xenofobia, que en el caso nuestro también, dicho de paso, empieza a darse también con población venezolana. Que los colocan en eso que les dije que son las bolsas de valores o los mercados de capitales. Es decir, la diferencia de este mercado con un mercado normal es que en ese mercado solo se negocia dinero y papeles, papeles que respaldan dinero. Cuando usted va a un mercado, a un supermercado, ¿usted qué compra? Pues lo básico, ¿no es cierto?, de la comida, la parte de higiene, o sea, lo elemental del ser humano. Ese es un mercado comercial, un mercado de comercio. Cuando usted va a un mercado donde se venden papeles, es decir, se venden acciones de las empresas y títulos del Estado, pues ahí no se va a negociar ningún bien material, ahí se va a negociar es plata que está respaldada por títulos. Esos títulos se llaman títulos financieros, que pueden ser privados cuando son las acciones o públicos cuando son los títulos de deuda del Estado. En Colombia los títulos de deuda del Estado se llaman TES, títulos de emisión secundaria. O sea, el Estado no le alcanza la plata, entonces coloca unos títulos. Esos títulos los paga en un periodo dado, se llama un periodo de maduración. Normalmente son de 1, 10 y hasta 20 años. Quiere decir que el que tiene el título solo lo puede cobrar cuando se venza el tiempo con el cual se compromete el Estado. Pero como ya son títulos que se pueden negociar, puede venir un inversionista y decir: yo le compro ese título, como no va a tener que esperar hasta que se madure el título, entonces yo le pago una parte menor ahora, porque usted necesita la plata ya. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, yo tengo que esperar 10 años por decir algo que madure un título. Entonces viene un inversionista y le dice: no, yo se lo compro ya, pero le voy a pagar menos de lo de la maduración porque yo le voy a comprar antes. Entonces empieza usted a hacer negocios de títulos contra títulos y tal. Traigo el ejemplo, ¿por qué? Porque en el plan de desarrollo, no he visto todavía si quedó o no, pero estaban empujando que las indemnizaciones, cuando las pierda el Estado, se las van a pagar a la gente en títulos, no en efectivo. O sea, supóngase que usted lo echó el Ministerio de Salud, por X motivo, y entonces usted demuestra con el tiempo que eso fue una cosa arbitraria, que tal. Entonces usted gana la demanda. Normalmente en Colombia eso se le van a ir mínimo 8 años, 8 o 10 años. Entonces cuando usted gane, le van a decir: le pagamos en títulos, no le pagamos en efectivo. Eso es un problema, ¿por qué? Porque la gente va a recibir títulos que se maduran años después, y entonces le va a tocar ir allá a negociar una indemnización, y unos piratas financieros diciéndole: yo no le voy a pagar todo porque tengo que esperar hasta que se madure el título, entonces yo le voy a pagar ahora una parte. O sea, tiene que empezar usted a jugar, es decir, su indemnización laboral, empezarla a jugar como si fuera un inversionista financiero y demás. Por eso traje el ejemplo deliberadamente de los títulos, de lo que significan los títulos. Bien. ¿Quién compra esos títulos? Pues grandes inversionistas financieros, banqueros, tanto colombianos como de afuera. Ahora, aquí hay otra cosa que es muy importante resaltar.
sabemos lo que son los fondos privados de pensiones, ¿no es cierto? ¿Qué son los fondos privados de pensiones? Unas administradoras de ingresos de los trabajadores, eso se llama salario diferido. Salario diferido quiere decir que no te lo pagan al día, sino que tiene que pasar una operación tiempo para que lleguen a pagártela. En Colombia eso es cumplir con unas semanas de cotización y con una edad que en este momento están 62 hombres y 57 mujeres, pero que también están empujando para seguir alargando esa edad, ¿ya? Entonces, mientras usted llega a esa edad y esas semanas de cotización, hay una plata, ¿no es cierto? Esa plata se la apropiaron los fondos privados de pensiones. Queda todavía un área del Estado que es Colpensiones, que cada vez está más debilitada y que ya les dije, hay un intento de reforma pensional para que se acabe esa área pública y se queden todos los fondos, y se queden los fondos de privados con toda la plata. Es decir, es un ahorro salarial que manejan las administradoras llamadas fondos privados de pensiones. ¿Quiénes son los dueños de esos fondos, de esas administradoras? Los grandes grupos económicos, volvemos al cuento, ¿ya? Los títulos los compra ¿quién? Los grandes grupos económicos. ¿Quiénes manejan los fondos de pensiones? Las grandes administradoras de grupos privados. ¿Quiénes son hoy los dueños de los títulos, perdón, de los fondos privados? Dos grandes grupos. El Grupo Sarmiento tiene el 45% de los fondos privados y el Grupo Empresarial Antioqueño tiene el 35% aproximado. Es decir, entre los dos grupos tienen el 80% de las pensiones, que a datos de hoy estamos hablando de 240 billones de pesos. 240 billones de pesos. Aquí hay una discusión que de paso les digo se va a presentar en el régimen pensional. Porque ¿cuál es el argumento? Uno de los argumentos para privatizar Colpensiones. Que Colpensiones le está costando plata al Estado, le está costando parte del presupuesto público al Estado. ¿Por qué? Porque como el Seguro Social lo debilitaron desde el año 94, cuando se hizo la ley 100, que es la ley de fondos privados, o sea, la que oficializó los fondos privados, pues antes cotizaban 100, ahora cotizan 40, 30, pues obvio que la cotización es menor, pero también porque el Estado nunca pagó la cotización que le correspondía desde que se creó el Seguro Social. Me explico. Si yo era empleado del Estado, una parte tenía que pagarla yo y otra parte tenía que pagarla el Estado como patrono. A la manera que si usted trabaja en una empresa privada, una parte la debe pagar el patrono y otra parte la debe pagar usted, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que el Estado patrono, desde el año 68 hasta el año 94, nunca le cotizó a las empresas de seguridad social del Estado. Entonces, claro, ahí hay un hueco grandísimo que luego se amplió con la reducción de afiliados y de alguna manera Colpensiones está pagando todavía ese hueco, digamos, que se viene acumulando de largo plazo. Entonces, los fondos pensionales están diciendo, a Colombia le cuesta eso un monto en el presupuesto nacional, pero además por otra razón, porque resulta que si usted era empleado del Estado y se iba a pasar a un fondo privado, ¿no? Entonces el fondo privado le decía, listo, yo lo recibo, pero muéstreme la plata que usted ha acumulado trabajando con el Estado. Entonces lo que no hicieron pagándole a las empresas de seguridad social del Estado del 68 al 94, sí lo hicieron para que la gente se pasara del Estado a los privados. Eso se llama bonos de transición. Y entre los bonos de transición más lo que de alguna manera se cotiza hoy en el Seguro Social, pues no alcanza la plata para sostener a Colpensiones. Ese es uno de los argumentos por los cuales están diciendo que hay que acabar Colpensiones. Eso puede costar más o menos unos 20 billones de pesos todo el paquete. Bien. Lo que no dicen los fondos privados es que tienen 240 billones de pesos en activos, o sea, en capital tienen 240 billones de pesos. Si usted tiene más o menos una tasa de interés del 10% en Colombia, descontando inflación quiere decir lo que se deprecia el dinero por año, quiere decir que los fondos de pensiones están recibiendo 24 billones de pesos año, más que lo que cuesta Colpensiones. Lo que pasa es que lo hacen en los invisibles del mercado de capital, allá donde nadie ve, o sea, donde están negociando cosas privadas. En cambio, a Colpensiones hay que sacar el presupuesto público. Uno de los debates es mostrar que el negocio de los fondos privados es tan benéfico para las administradoras privadas. Además, se les olvida decir una cosa. Uno de los puntos de cotización que piden
los fondos de pensiones es para la propaganda, o sea, la propaganda se la pagan los mismos cotizantes, o sea, lo que usted ve por televisión, que Pásese a Porvenir, que tal, todo eso lo están pagando contra cotizaciones de los trabajadores. ¿Estamos? O sea, que los fondos de pensiones de alguna manera es, para decirlo claramente, es una expropiación del ahorro de los trabajadores para que sea ganado por grupos financieros que administrando negocios privados hacen fabulosas ganancias con una tasa de interés que el Estado se preocupa por mantenérselas bastante altas o de una manera importante para que se mantenga el negocio. No sé si ustedes tienen familiares en fondos de pensiones privados para que hagan lo que les dicen cuando cumplen la edad y demás, que la cotización no es diferente, les dan un monto, lo sacan. Por eso en este momento estaban parando en el plan de desarrollo, no he visto todavía, pero estaban parando en el plan de desarrollo la posibilidad de que la gente se pase de los privados a Colpensiones, porque la gente se está dando cuenta de la estafa que es los fondos privados y se está tratando de pasar a Colpensiones. Entonces lo que van a hacer por ahora es cerrar esa posibilidad para luego hacer una reforma pensional para matar a Colpensiones. Es más o menos lo que está en este juego. Ahora, un segundito nomás, se me va esta idea. ¿Por qué asocio fondos de pensiones con deuda pública? Porque los grandes compradores de deuda pública son los fondos de pensiones. La mitad de los títulos que emite el Estado para obtener recursos por vía de deuda es de los fondos de pensiones. O sea que fíjese que usted tiene un negocio donde te manipulan el ahorro de los trabajadores y por otro lado te aumenta la deuda pública y luego te dicen, como la deuda pública hay que pagarla, entonces hagamos planes de ajuste, lo que decía ya el compañero, hay que votar gente, hay que privatizar y tal para poder pagar las pensiones. ¿Se entiende cuál es el juego, no es cierto? O sea, por un lado se apropian del ahorro laboral, por otro lado endeudan más el Estado y luego nos dicen, para pagarle a la gente hay que aceptar estas reformas de austeridad. Privaticemos, bajemos salarios, reduzcamos instituciones. Es muy importante ver el juego de los grupos financieros, tanto en pensiones como en deuda pública. Ahora sí. Estábamos en que los grupos económicos entonces tienen, fíjese cómo juegan. Y eso es una discusión hoy a nivel internacional muy importante. Porque los trabajadores debiéramos pelear porque las pensiones vuelvan a manos de los trabajadores, de instituciones donde nosotros administremos las pensiones, porque se las hemos dado al gran capital. Entonces mire lo que pasa, un debate que hay muy fuerte en Estados Unidos. ¿Cuáles son las empresas más rentables en Estados Unidos o de las más rentables? Pues las de guerra. Si usted está haciendo guerra en Afganistán, si usted está haciendo guerra en Irak, pues las empresas son rentables. ¿Por qué? Porque vender satélites de guerra, vender drones, vender pues, todo lo que sabemos que son las guerras, ¿no? Pues es un negocio rentable. Entonces los fondos de pensiones invierten en una multinacional que se llama la Lockheed Martin, que es la que más armas produce hoy en el mundo. Lockheed Martin, L-O-C-K, H-E-A-D, Lockheed Martin. Y ustedes cogen una revista internacional y sale un soldado de esos gringos invasores de uniforme verde en un río, algo así, con los fusiles así, somos la ley del mundo, algo así, la Lockheed Martin. Entonces imagínense, los fondos, o sea, los trabajadores financiando las guerras por la vía de los fondos de pensiones. Imaginen el disparate tan enorme, la diferencia entre el mundo del trabajo y el mundo del capital y el mundo militar. ¿Ya? Entonces eso lleva a temas tan complicados como esos. ¿Ya? Y la Lockheed Martin es la mayor productora de armas. Aquí estuvo en lo de Plan Colombia y demás. Bien, pero quiero desarrollarles todavía más. Los fondos privados, y esto es muy importante en un público que, insisto, está preocupado de la resistencia y demás, los fondos privados desestructuran la solidaridad de clase, que es uno de los triunfos del neoliberalismo. ¿Qué eran las pensiones? Un triunfo de la lucha sindical. Fue parte de la negociación colectiva de los trabajadores, estoy hablando no solo en Colombia, estoy hablando a nivel mundial, que era solidaridad en el sentido de que hay un fondo colectivo de los trabajadores que va pagando a los que se van envejeciendo, por eso de alguna manera hay una cotización mayor de los jóvenes hacia garantizar los años finales de los viejos. O sea, era solidaridad de clase, era grupal.
era pelea la negociación colectiva, se peleaba como se peleaba la vivienda de los trabajadores, la comida de los trabajadores, la educación de los hijos. ¿Qué hacen los fondos privados? A partir de ahora su pensión depende de cuánto usted cotice, o sea, se volvió un problema individual, no un problema colectivo. Entonces la gente se mata por ahorrar, cotizar y cotizar más como si fuera un problema individual. O sea, aquí hay un tema que es clave para entender el neoliberalismo. Traté de explicarles antes por qué se había desestructurado los sindicatos y tal con todas las reestructuraciones internacionales. Pero hay otro factor que es el ideológico. Es que el capital hoy destruye cualquier posibilidad de solidaridad colectiva, individualiza hasta los niveles más cotidianos de la vida normal del ser humano. Lo pone a competir entre sí. Son muy importantes desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, no me he ido ahí todavía a los fondos de pensiones, pero tengo que poner ejemplos de eso de la individualización. Hay en Bogotá, que es un promedio internacional, unos colegios que son intermediados con privados. Normalmente los toma Cafán, normalmente los toman colegios privados de Bogotá. Entonces se llaman colegios de concesión. Y en una zona pobre de Bogotá ponen un colegio de concesión. Y ese colegio de concesión tiene la misma infraestructura, la misma calidad de recreación, canchas de fútbol, de básquetbol, que los colegios ricos. Exactamente los mismos, se llaman colegios de concesión. Son administrados por privados, ¿no? O sea, por gerentes privados. ¿Qué me interesa resaltar? Que ponen a ver, ¿cuántos van a entrar aquí? Solo caben 500 en un barrio donde hay 5.000 niños pidiendo educación. ¿Ya? Entonces los que entran son de alguna manera favorecidos con relación al promedio de los otros colegios públicos. ¿Ya? Si usted va a dar mañana una pelea por todos los colegios públicos de ese barrio, los primeros que se van a oponer son los padres que ya tienen colocados a los del colegio de concesión. Porque van a decir, ¿cómo así? Yo voy a perder. Si nos ponemos otra vez a la igualdad y al igualitarismo de los colegios y demás, yo voy a perder. ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitirles? Que desde el punto de vista del capital, poner a competir a los pobres y crear así sea transitoriamente una capa de pobres que tenga un poco más de nivel, en este caso concreto de la educación, destruye la solidaridad colectiva de ese barrio. Claro, ese es el sentido de la competencia. Entonces tenemos que pelear contra eso, es una pelea durísima, porque no es solo una pelea ideológica, no es solo el discurso, es que día a día no lo hacen. Es que el señor padre que ya se metió en un colegio de concesión, vuelve y le digo, se vuelve el mayor vigilante para que no haya igualdad de oportunidades. Integra un sector de la población, mientras saca al otro. ¿Se entiende la problemática? Entonces, estaba tratando de desarrollar eso. Vengo desde los fondos de pensiones, recuerde la individuación. Entonces, los fondos de pensiones son eso. Entonces, desarrolla la individuación y se acaba el sentido de clase. A la manera que tú en los pobres también creas pobres de primera y pobres de segunda. Así sea sobre temas transitorios. ¿Estamos? Ya, un momentico, es que se me va esta idea. Y termino, y esta parte antes de darle la palabra al compañero, es ligado a esto, asociado a esto. Yo siempre coloco este ejemplo. No sé si saben ustedes que en Argentina hubo una crisis brutal en el año 2001, que explotó Argentina. Ahora estamos en una situación muy parecida en Argentina. En el 2001 hubo una crisis brutal, explotó, la gente le pegaba a los bancos porque no les devolvían la plata. Cuando entran en crisis financiera, llega un momento que los bancos no te pueden devolver ni siquiera lo que tienes en las cuentas de ahorro o en las cuentas corrientes. ¿Ya? Bien. Los trabajadores italianos estaban preocupadísimos por lo que pasaba en Argentina, en Buenos Aires. Pero ¿saben por qué? No porque la gente estaba reventando contra las oficinas y sin un peso y haciendo comida colectiva en los parques porque no les alcanzaba la comida y tal, sino porque Argentina había comprado de fondos de pensiones italianos títulos. Y entonces lo que le preocupaba a los trabajadores italianos no era la crisis de los trabajadores argentinos. Lo que le preocupaba a los trabajadores italianos era que se iba a desfondar el capital, el patrimonio estatal de Argentina, y entonces no le podían pagar a ellos. O sea, han logrado colonizar ideológicamente al mundo del trabajo hasta el punto en que
destruye la solidaridad, estoy diciendo, en periodos incluso de gran eclosión social, donde debe aparecer la solidaridad de los trabajadores. Y la destruyen de tal manera que están pensando es como capitalistas. O sea, están pensando es en la inversión allá, no están pensando en la solidaridad de clase. Hay una ruptura, el neoliberalismo logra una ruptura entre el mundo del trabajo y las condiciones del mundo del trabajo y la ideología que supuestamente debía representar ese mundo y que hoy tiene que ver con parte de acompañar los procesos de expropiación de capital por la vía de fondos de pensión. ¿Estamos? Por eso es que se habla de, eso fue lo que aquí desarrolló Uribe como carreta, pero que viene siendo utilizado por las instituciones técnicas del capital, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hablan de capital social o que todos podemos ser capitalistas. ¿Recuerda el discurso de Uribe? Que todos podíamos ser capitalistas, todos podemos ser capitalistas. Todos podemos estar en los fondos de pensiones, todos podemos estar pendientes de los negocios de las pensiones, todos de alguna manera podemos ver los movimientos de la bolsa, si suben o bajan, porque eso depende de nuestras pensiones, ¿ya? Es decir, es muy importante desde el punto de vista ideológico, no solo desde el punto de vista de la expropiación del ahorro, sino lo que ha logrado el capital ideológicamente por vía de la competencia, de la individualización, de la transmisión de propaganda del día a día, de la colonización del pensamiento, de negar por completo la solidaridad. Que en el caso colombiano es más dramático porque es la guerra, entonces que matan desde el lado, ese no es problema mío. ¿Ya? Porque lograron banalizar la muerte también en medio de todo este tema pues, del neoliberalismo y demás. El dólar hoy también es un tema privado, la moneda es privada. O sea, la emiten los estados, pero el control de la circulación de la moneda es privada. Entonces, ¿de qué depende el precio de la moneda? Cuando el país está estable, y eso tiene que ver mucho con un tema que toco ahora, que es el petróleo, cuando los precios del petróleo están arriba, la economía mejora, mejoran los ingresos, mejora la inversión. Ya nosotros estamos apostados totalmente a petróleo. Critican a Venezuela por petróleo y demás, pero también aquí estamos petrolizados desde el punto de vista de ingresos. Cuando el país está bien, entonces viene mucha inversión en dólares. Esa inversión en dólares es fundamentalmente en Colombia, hidrocarburos y papeles, o sea, endeudamiento de las empresas, que son acciones, y endeudamiento de los estados, que son títulos. A las primeras se llama inversión económica directa, a la segunda se llama inversión de portafolio, o sea, lo que es propiamente capital financiero. El capital, visto sus expresiones más generales, hay capital industrial, que es el que mueve empresas, hay capital comercial, que es el de los supermercados, y hay capital financiero, que es el de la banca. La banca no crea riqueza, la banca apropia riqueza por tasa de interés, ¿ya? Ellos te hacen un préstamo y te cobran parte de la riqueza por tasa de interés. Lo que ocurre es que en el mundo, después del siglo XX, cuando se monopolizó todo, entonces los banqueros al mismo tiempo son empresarios, los empresarios son supermercados, ¿ya? O sea, se entrecruzaron los negocios y se volvieron monopolios internacionales. Pero estoy diciendo es para tratar de explicar el capital financiero como tal, el movimiento del capital financiero, ¿ya? Pero los fondos de pensiones son capital financiero, se mueven en la banca, la negociación bancaria y demás. ¿Qué ocurre con el dólar? Cuando las condiciones del país están bien, normalmente nosotros estamos desindustrializados, ¿no? Una de las cosas que pasó con la apertura es que la poca industria o mediana industria que había aquí, o sea, la textil, la de gaseosa, etcétera, etcétera, que todo eso se perdió en mucho porque abrieron las aduanas y la gente pues compra lo importado. O sea, hay un proceso de desindustrialización y desagrarización muy fuerte. Si alguno de ustedes ha ido a Medellín, encontrará la calle esa, que era una calle de pequeños y medianos talleres sobre el río, que es hoy un cementerio de latas, ¿ya? Para mostrarles un solo ejemplo. O Jumbo, a las afueras de Cali, que es la mitad de lo que se proyectó allá como un parque industrial, queda la cementera, 2 o 3 fábricas más, incluso fábricas que se salieron de ahí porque hay mejores condiciones en otro lado. Por ejemplo, Fruco, que era una empresa que se había estabilizado ya desde los años 60, ahora está por acá por Cundinamarca. Es decir, así como les dije que internacionalmente las inversiones están buscando dónde está más barato el costo, el trabajo, dónde está más barata la tributaria y demás, pasa también en lo interno. Entonces, si le ofrece mejores condiciones a Fruco, Arbeláez o Fusa, pues se vienen para acá y se desplazan del otro lado. O
hay inversiones de capital transnacional que se localizan de manera distinta. Por ejemplo, aquí había Icollantas, ahí a la salida de Bogotá, en el ¿cómo se llama? La Sevillana, recuerdan ustedes, había Icollantas. Entonces eso lo compró una multinacional que se llama Michelin. Entonces Michelin dice, produce llantas en Argentina y no le interesa producir en Colombia por costos, por lo que sea. Entonces Colombia se vuelve simplemente un depósito, porque Bogotá es importante desde el punto de vista geográfico. Bogotá está en la mitad, nosotros estamos a 5 horas de Buenos Aires y 4 de Miami, o sea, estamos en un punto equidistante, por eso mucho de la reestructuración de la ciudad depende de este circuito de negocios internacionales. La geografía de la ciudad depende mucho de su posicionamiento hoy, por eso se está hablando de mejores aeropuertos, mejores infraestructuras, ¿ya? Bien, pero lo que decía es que Michelin entonces deja, antes era Sevillana una industria, ¿no es cierto?, y ahora la deja simplemente como un depósito. A la manera que Bavaria, cuando compró Leona en Boyacá, dejó de producir en Boyacá, volvió eso prácticamente un depósito y produce en Tocancipá. Es decir, lo que les estoy mostrando es que el capital también en lo interno se mueve de acuerdo a posibilidades de negocios y todo lo demás. Entre otras cosas les hablé, recuerdan de cómo todo esto terminó desindustrializando y creando condiciones distintas en el mundo del trabajo. Eso se ha estudiado también en el paro en Bogotá, la diferencia entre el paro cívico del 77 y el paro cívico del 99, o el paro que se intentó en el 99, porque en el 77, como esos barrios dependían de las empresas que estaban ahí en la Sevillana, pues todos esos barrios salieron a acompañar el proceso de paro cívico nacional. Ahora usted va a esos barrios y ahí lo que hay es iglesias protestantes, cosas de talleres de mecánica, o sea, ya no hay la base industrial que era el barrio que acompañaba los procesos empresariales, o sea, eran familias de los trabajadores que vivían en esos barrios y obviamente los niños desde pequeña edad estaban oyendo las reivindicaciones de sus padres, o sea, había mundo de trabajo en el sentido colectivo también del barrio. Eso es lo que ejemplifico también en Bogotá, lo que traté de presentarles a nivel internacional. Bien, pero estaba diciendo entonces cómo se reestructura el trabajo de esa manera. Entonces, los inversionistas, sean nacionales o internacionales, cuando la situación está buena, invierten aquí, entonces aumenta el número de dólares. Cuando tú tienes mucho de un producto, ¿qué pasa? Baja el precio. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, aquí somos 50 personas, ¿no es cierto? Viene un señor con 50 camisas, la tendencia es que haya un peso por camisa, ¿no es cierto? Pero si el señor iba con 100 camisas, la tendencia es que se baja a 0,50, porque hay mucho con relación a la gente, a la demanda. Entonces, cuando hay mucho dólar, se baja el precio. Eso se llama revaluación, ¿ya? Cuando ocurre al revés, el país dejó de ser rentable, en 2014 se le cayeron los precios del petróleo, ya no tiene tantos ingresos, tal. Entonces hay fuga de capitales. Entonces los inversionistas dicen, no, mejor irme a Estados Unidos, mejor irme a otro lado, que allá voy a ganar más. Entonces se salen del país y escasea el dólar, lo cual significa que el dólar se vuelve más caro, ¿ya? Al volverse más caro, el volverse el dólar más caro devalúa el peso, o sea, hay que pagar más pesos por dólar. ¿Se entiende eso? Ahora, eso en el tema en que estamos hablando es muy importante, el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque los inversionistas hoy no son solo nacionales, sino también internacionales. Como no hay control ya de los estados en el movimiento de los capitales financieros, ¿qué hacen ellos? Pues Estados Unidos bajó el dólar al 1% de tasa de interés porque estuvo en una crisis brutal en el 2008. Y entonces, para tratar de recuperar la inversión de las empresas y de las familias, ya bajó el dólar, lo puso en el piso. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Van y compran dólar al 1, a tasa de interés del 1, y vienen y se pasan a papeles colombianos que le rentan el 10 real. O sea, se ganan 9 solo por intermediación. ¿Entiendes lo que es el juego especulativo? Con el juego de la moneda, con lo que tú preguntas. Con el juego de la moneda. ¿Ya? Ahora, tú para tener eso garantizado tienes que tener inflación aplanada. Y eso es lo que hace el Banco de la República. El Banco de la República te garantiza que no hay inflación. Porque si hay inflación, ¿qué es la inflación en últimas? Que las cosas se vuelven, es decir, si tú tienes, a ver, te explico, tú tienes un salario de 100, ¿no es cierto? Pero si la inflación subió, si te dieron un aumento salarial de 5, o sea, 105, pero la inflación subió a 10, tú perdiste en términos reales 5, ¿ya? ¿Se entiende eso, no es cierto? Tú tienes 100 de ganancia, te dicen, te vamos a dar de inflación 5 puntos,
pero resulta que la inflación fue de 10, tú perdiste 5, por eso se habla de salario real y salario nominal. Nominal es antes de inflación y real es después de inflación. Lo mismo le pasa a los empresarios financieros. Si ellos van a ganar 10, ¿no es cierto?, pero la inflación es de 8, pues dicen, yo me estoy ganando solo 2 real, entonces me voy para otro lado. Pero si ellos ganan 10 y la inflación es de 3, pues están ganando 7. O sea, que haya un banco de la República que les garantiza que no hay inflación es parte del negocio internacional. ¿Ya? Por eso la inflación la tienen que tener aplanada. ¿Y la inflación aplanada qué es? Que tienen que estar subiendo permanentemente la tasa de interés. Y tienen que estar subiendo la tasa de interés, ¿quién la paga? Pues nosotros, que tenemos que endeudarnos al día. Nadie tiene capacidad para comprar una casa o las necesidades básicas de una sola vez, ¿no es cierto? Tenemos que acudir a los bancos. ¿Quién se beneficia subiendo la tasa de interés? Entonces aquí hay un problema que es decisivo, y es el discurso económico también es una forma de exacción de los pueblos. Entonces tú dices no inflación, lo que esconde es que la no inflación es subir la tasa de interés y por consiguiente mermar los ingresos de las familias. Y aparece como un discurso técnico económico. Que no haya inflación es una virtud porque la no inflación tal, y te echan un carretazo de 50 páginas. Y a la hora de la verdad lo que están haciendo es exaccionar a la gente subiéndole la tasa de interés familiar, que es altísima en Colombia. ¿Ya? Y se inventaron otra cosa que es la tasa de usura. Entonces, les recomiendo, si ustedes van a un supermercado y compran con tarjeta de crédito, que es un error, pero si lo hacen, pues porque ya la cosa está demasiado jodida, póngala en una cuota, porque si ustedes le ponen en 2 cuotas, le aplican a la segunda cuota el 28% que es tasa de usura en Colombia. O sea, los bancos en Colombia son una cosa si la banca en general es una cosa exactiva, parasitaria, en Colombia es 10 veces más. ¿Ya? Y por eso hay una cosa que se llama bancarización, y es tratar de que todo el mundo se mete a la banca. Ustedes les dieron contraproyectos, los obligaron a meterse a tarjeta de crédito, a tarjeta de ahorro y todo lo demás. A mí me pagan un salario en la Nacional y lo primero que me dijeron es, tiene que sacar una cuenta de ahorro, y además en tal sitio. Sí, porque los banqueros están permanentemente, ¿dónde van a abrir? Entonces hacen lobby entre ellos para que uno llegue a determinado banco. ¿Ya? Entonces es parte de todo el juego. Por ejemplo, ahora en el agro están diciendo que todavía no se financia, la gente no se apalanca suficientemente en los bancos, entonces están abriendo toda una política de bancarizar. En los barrios pobres están tratando de pelear con el gota a gota y tratar de las redes de los bancos extenderles también a la informalidad y a la gente pobre, porque eso les da a ellos ingresos. ¿Ya? Bien, pero ese es el caso de la moneda. Entonces ahí hay un problema gravísimo, y eso es, digamos, la deuda que se construye o la deuda que se empuja con diferenciales de juego de monedas, o sea que allá está más barato, acá está más caro, entonces me paso a este y tal, es pura especulación. O sea, es una deuda que no te ha garantizado un trabajo, no te ha garantizado un ladrillo, no te ha garantizado un cemento. Son simplemente especulaciones. Yo me muevo con que el dólar está más barato ahora acá, entonces lo compro allá y me paso acá a otro lado. ¿Eso es pura especulación o no? Por eso uno de los temas que se discute hoy en el mundo es auditorías contra esas deudas. O sea, mostrar los contratos. Uno podría decir, con esos contratos, ¿qué está pasando? Usted está especulando 9 puntos más de intermediación y nosotros lo que debemos pagar como Estado es a lo que usted contrajo la deuda en lo internacional, la moneda en lo internacional, no a lo que terminaron pagándole aquí. ¿Ya? Entonces el tema de la moneda tiene que ver con los funcionamientos de capital y la especulación que se hace de ese tamaño. Pues la corrupción ya se volvió un problema permanente de los sistemas políticos. Y eso tiene que ver con un elemento decisivo, es que el neoliberalismo privatizó el patrimonio público. Entonces, todo lo que antes era carreteras que hacía el Estado, hoy son concesiones. Escuelas que hacía el Estado, hoy son concesiones privadas. Entonces, en ese mecanismo, el lobby de las empresas para corromper gobernantes se vuelve un asunto del día a día. Las multinacionales hoy tienen un rubro, así como tienen un rubro que dice tanto para comprar máquinas, tanto para vender a los comerciantes, tanto para lobbies. Todas las empresas del mundo lo tienen. Entonces tienen una plata, lobby es, sabemos, ¿no? Lo que significa lobby es, yo tengo una plata, invito al señor parlamentario, invito al señor ministro, me siento con él y luego le echo el paquetazo, le digo, nosotros le podemos dar el 10% del negocio de carreteras. Lo que pasó con Odebrecht y con todo lo que sabemos.
Cuando cogieron a Marcelo Odebrecht, el brasilero que fue el que empujó todo esto a nivel latinoamericano, digo, si yo hablo se van a caer todos los presidentes de América Latina. Al primer día que lo cogieron. Se demostró en todas partes menos aquí porque Néstor Humberto no deja que eso prospere. Pero pues hasta el señor García terminó suicidándose. Están cancelados casi todos los anteriores gobiernos de Centroamérica, Perú. ¿Por qué? Porque Odebrecht tenía un rubro, una plata que es para el presidente peruano, para el expresidente, para tal, porque me tiene que dar las carreteras. O sea, hoy para poder hacer acumulación de capital contra el Estado, usted tiene que tener lobbies, tiene que tener plata de los empresarios para corromper y poder ampliar su circuito de negocios. Entonces usted ve la corrupción, coja las listas todos los días del presidente francés, el expresidente yo no sé qué, el otro, etcétera, 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 etcétera. Pero es parte del funcionamiento hoy del sistema capitalista. No es simplemente una cosa moral. Porque les digo de paso, el Banco Mundial, por ejemplo, el Gran Capital, hace campañas contra la corrupción. Pero ¿saben por qué? Porque dice es que esos políticos están robando mucha plata. Esa plata la necesitamos para negocios. O sea, hacen anticorrupción bajo un sesgo privado, bajo un sesgo de negocios. A nosotros nos interesa el debate de la corrupción para denunciar el conjunto del capitalismo y para propiciar un presupuesto que permita calidad de vida a la población. Estamos colocados en dos carriles totalmente diferentes, ¿o no? Ese tema nos lleva a otra cosa y es cómo Reficar costó como 6.000 millones de dólares más. Nosotros porque tenemos que pagar eso. Y eso lo ponen en el presupuesto, o sea, nosotros pagamos con IVA la corrupción de Reficar. Para ponerles el último ejemplo, porque ha habido 50 ejemplos de corrupción y lo sabemos al día, ¿no es cierto?